El mundo no se está volviendo más difícil, tú es quien se está volviendo más visible. Mientras tú te quejabas de la inflación, alguien estaba aprendiendo habilidades que triplican los ingresos. Mientras tú esperabas que el gobierno resolviera tu vida, alguien estaba construyendo sistemas que funcionan independientemente de la crisis. Y cuando llegue 2026 con toda su brutalidad económica, vas a entender que la pobreza no es falta de dinero, es falta de decisión. La verdad que nadie te cuenta es simple. El próximo año va a separar a quienes solo estaban sobreviviendo de quienes realmente estaban construyendo. Va a exponer a quienes dependían de la suerte y a quienes dependían de la estrategia. Va a revelar quién tenía un plan y quién solo tenía excusas. Y cuando la presión aumente, no habrá espacio para ilusiones reconfortantes, solo para resultados. Puedes interpretar esto como crueldad, pero Maquiavelo te diría que crueldad es dejar que el hombre crea que quejarse de la situación va a cambiar la situación, que la falsa compasión es vender esperanza sin enseñar ejecución. El mundo no tiene piedad porque la piedad no paga cuentas, no construye patrimonio, no genera seguridad, y ya perdiste demasiado tiempo esperando que alguien tuviera piedad de ti. Hoy vas a entender por qué 2026 va a ser el año más violento económicamente para quien todavía no despertó, y por qué, si no actúas ahora, vas a pasar los próximos 12 meses viendo a otros subir mientras tú te hundes, no por maldad del universo, sino por elección tuya. La mayoría de las personas pobres no es pobre por falta de oportunidad, es pobre por exceso de justificación. Tienen un catálogo mental de razones por las cuales no pueden crecer. El mercado está difícil, el gobierno no ayuda, la familia no apoya, los ricos controlan todo. Y mientras construyen ese inventario de obstáculos, el tiempo pasa, y con él, las oportunidades. Crees que estás siendo realista cuando enumeras todas las dificultades, pero lo que estás haciendo es construir una prisión psicológica y convencerte de que no tienes la llave. Porque si admites que tienes poder para cambiar, también tienes que admitir que eres responsable de no haber cambiado todavía. Y eso duele más que culpar al sistema. Mientras tanto, existen personas en la misma ciudad que tú, con los mismos recursos que tú, que están construyendo, no porque sean más inteligentes, sino porque dejaron de esperar permiso, dejaron de esperar el momento perfecto, dejaron de esperar que alguien validara su plan. Simplemente empezaron, y cada día que pasa, la distancia entre tú y ellos aumenta. El error invisible no es la falta de esfuerzo, es el esfuerzo dirigido al lugar equivocado. Trabajas duro, pero trabajas en el guión de otra persona. Eres disciplinado, pero disciplinado en tareas que nunca te van a liberar. Eres esforzado, pero tu esfuerzo está construyendo el imperio de otro, mientras el tuyo sigue en el papel. Y 2026 no va a perdonar el esfuerzo mal dirigido, va a recompensar el resultado, solo el resultado. Existe un encuadre social que mantiene a las personas pobres exactamente donde están. Es el encuadre de la humildad forzada. Te enseñan desde temprano que querer más es avaricia, que la ambición es soberbia, que hablar de dinero es vulgar, y mientras internalizas esas creencias, quienes realmente entienden el juego están acumulando sin pedir disculpas. Cuando dices que quieres hacerte rico y alguien responde, el dinero no trae felicidad, acabas de ser encuadrado. Ahora estás defendiéndote de una acusación que nadie hizo. Nadie dijo que el dinero trae felicidad, pero definitivamente trae opciones. Trae seguridad, trae libertad para elegir dónde vivir, cómo trabajar, con quién convivir. Y quien te vende la idea de que eso no importa, generalmente ya tiene eso garantizado. Observa cómo funciona en tu círculo social. Cuando hablas de invertir, de emprender, de crecer, siempre aparece alguien para recordarte los riesgos, los peligros, las estadísticas de fracaso. Pero nadie te recuerda las estadísticas de mediocridad. Nadie te muestra los números de personas que jugaron a lo seguro toda la vida y terminaron dependientes, frustradas, arrepentidas, porque ese encuadre no conviene, no te mantiene controlado. La verdad que Maquiavelo entendió es que los poderosos no oprimen a los débiles por la fuerza, oprimen a través de la narrativa. Convencen a los débiles de que es noble ser débil, que es virtuoso ser pobre, que es honesto ser limitado. Y mientras los débiles celebran su propia impotencia como si fuera carácter, los poderosos construyen imperios, no porque sean crueles, sino porque entendieron que el mundo no premia la intención, premia la ejecución. Cuando decides realmente cambiar de vida,
lo primero que necesitas hacer es dejar de anunciarlo, porque las personas a tu alrededor no quieren que cambies, quieren que sigas siendo predecible, que sigas en el mismo nivel, que sigas disponible para validar sus elecciones mediocres a través de tu compañía, y en el momento en que amenazas con salir de ese acuerdo invisible, te van a sabotear, no por maldad consciente, sino por incomodidad psicológica. Cuando empiezas a crecer, te conviertes en un espejo de lo que ellos podrían haber hecho y no hicieron, y a nadie le gusta ser confrontado con su propio desperdicio de potencial. Entonces te van a desmotivar, te van a recordar los riesgos, te van a contar historias de quienes intentaron y fracasaron. Todo eso disfrazado de preocupación, pero en realidad es protección de su propia autoimagen. El silencio es tu primera arma estratégica. Cuando dejas de compartir tus planes, eliminas el punto de ataque. Nadie puede desmotivar lo que no conoce. Nadie puede sembrar duda en lo que no fue revelado. Simplemente ejecutas. Y cuando los resultados empiezan a aparecer, ya es demasiado tarde para que la opinión ajena importe. Ya estás en otro nivel, y desde ahí las voces de abajo suenan distantes, irrelevantes. Maquiavelo sabía que el príncipe sabio no revela sus intenciones hasta que ya tiene una posición consolidada, porque revelar intención sin poder es invitar a la resistencia, es dar tiempo para que los oponentes se organicen, es exponer vulnerabilidad antes de tener fortaleza. No le debes explicaciones sobre tus planes a nadie que no esté pagando tus cuentas. Y cuando entiendes eso, finalmente empiezas a moverte a la velocidad que siempre fue posible, pero que saboteabas cada vez que abrías la boca. Existe un momento de quiebre que pocos alcanzan. Es cuando dejas de pedir permiso y empiezas a pedir perdón después. Cuando dejas de esperar consenso y empiezas a crear hechos consumados. Cuando dejas de discutir la viabilidad del plan y simplemente ejecutas hasta demostrar que funciona. Esta inversión de enfoque lo cambia todo, porque la discusión no genera resultados. La acción sí. Las personas a tu alrededor van a cuestionar tus decisiones, te van a preguntar si estás seguro, van a señalar fallas en el razonamiento, y si entras en ese juego de justificación, ya perdiste, porque la justificación presupone que necesitas autorización, y no la necesitas. No estás pidiendo voto, estás informando dirección, y quien no quiera acompañar puede quedarse donde está. Frases como voy a intentar o estoy pensando en son señales de debilidad, comunican incertidumbre, y la incertidumbre atrae sabotaje. Cuando simplemente dices estoy haciendo o ya empecé, la dinámica cambia. Ahora ya no es especulación, es realidad en movimiento, y la realidad en movimiento exige respeto, incluso de quien no está de acuerdo, porque es infinitamente más fácil criticar una idea que criticar un resultado. Esta inversión no es arrogancia, es comprensión de que el mundo funciona a través del momentum, y el momentum no se construye en comité, se construye con acción individual, decidida, sin vacilación. No necesitas convencer a nadie de que tu plan es bueno, necesitas ejecutar hasta que el resultado hable por ti, y cuando hable, todos los que dudaron van a fingir que siempre creyeron. Déjalos fingir. Tú ya estarás demasiado ocupado en el siguiente nivel como para importar. La pobreza mental es urgencia emocional constante. Es la necesidad de reaccionar inmediatamente a cada provocación, a cada duda, a cada crítica, como si tu validez dependiera de una defensa permanente. Eso consume energía que debería estar invertida en construcción, y mientras gastas tiempo probando tu valor, quienes ya tienen valor están acumulando en silencio. Cuando alguien cuestiona tu capacidad de crecer y tú no te mueves, no te justificas, no te alteras, acabas de comunicar algo poderoso, que la opinión de esa persona no tiene peso decisorio sobre tu trayectoria. Eso no es falta de respeto, es jerarquía, porque no toda opinión merece respuesta, y responder a toda opinión es señalar que todavía dudas de ti mismo. Observa cómo las personas ricas reaccionan a las críticas. No explican, no argumentan, simplemente continúan. Porque entendieron que la discusión es un lujo de quien tiene tiempo de sobra, y quien realmente está construyendo no tiene tiempo de sobra, tiene déficit de tiempo. Entonces, cada minuto se asigna estratégicamente, y discutir con quien no tiene nada que enseñar no está en la lista de prioridades. La inmovilidad ante la provocación no es pasividad, es autocontrol, es la certeza de que tu valor no está en debate, está en construcción. Y la construcción no necesita audiencia.
necesita ejecución consistente, fuera del reflector, lejos del juicio, protegida por tu propia indiferencia a lo que piensen. Cuando dominas esto, te vuelves inquebrantable, y el inquebrantable siempre vence al reactivo. La estrategia más subestimada para cambiar de vida es la desaparición social temporal. Cuando desapareces de las conversaciones irrelevantes, de los encuentros improductivos, de las redes sociales que solo drenan atención, recuperas el bien más escaso de la economía moderna, el enfoque. Y el enfoque, aplicado consistentemente, genera resultados exponenciales. Las personas van a extrañar tu ausencia, van a preguntar dónde estás, te van a llamar antisocial. Déjalos preguntar, déjalos criticar, porque mientras ellos están gastando 3 horas en un happy hour quejándose de la vida, tú estás gastando 3 horas construyendo la salida. Y en 12 meses, la diferencia entre tú y ellos no será solo financiera, será existencial. Desaparecer no es huir, es proteger. Proteger tu energía de vampiros emocionales que drenan motivación. Proteger tu tiempo de compromisos que no suman. Proteger tu mente de narrativas de derrota que se disfrazan de realismo. No estás siendo grosero, estás siendo quirúrgico. Y la cirugía requiere cortar lo que no sirve, incluso cuando lo que no sirve te ha acompañado durante años. Maquiavelo sabía que el príncipe no puede ser amigo de todos, porque quien intenta agradar a todos no gobierna a nadie, ni a sí mismo. Necesitas elegir popularidad o resultado, comodidad social o crecimiento real. Y 2026 no va a perdonar a quien eligió mal, solo va a amplificar las consecuencias de la elección. Si elegiste construir, cosecharás abundancia. Si elegiste aprobación, cosecharás mediocridad validada. Existe una identidad que separa al hombre rico del hombre pobre mucho antes de que aparezca cualquier dinero. Es la identidad del constructor silencioso, aquel que no está probando nada a nadie porque está demasiado ocupado construyendo, que no está en competencia social porque está en competencia consigo mismo, que no está performando éxito porque está acumulando cimientos. Cuando te conviertes en observador del juego económico en lugar de víctima de él, todo cambia. Dejas de quejarte de los impuestos y empiezas a estudiar cómo los ricos pagan menos. Dejas de quejarte de la crisis y empiezas a identificar las oportunidades que la crisis crea. Dejas de quejarte de la desigualdad y empiezas a construir desigualdad a tu favor, no por maldad, sino por entender que el mundo no es justo. Y llorar por justicia no cambia el mundo, solo te mantiene pobre. Esta postura genera incomodidad en quien todavía está en modo víctima, porque ya no estás en su narrativa, ya no estás culpando a los mismos villanos, ya no estás de acuerdo en que el sistema es imposible de vencer, simplemente saliste del discurso y entraste en la acción, y la acción sin discurso es una amenaza para quien eligió discurso sin acción. Autodominio financiero no es ganar más, es necesitar menos validación. Cuando dejas de comprar para impresionar, la mitad de tus gastos desaparece. Cuando dejas de salir para agradar, recuperas tiempo y dinero. Cuando dejas de compararte, finalmente ves con claridad lo que necesita hacerse. Y a partir de ese punto, el crecimiento ya no es cuestión de suerte, es cuestión de matemática. Y la matemática no miente. Crecer financieramente tiene un costo social que la mayoría no está dispuesta a pagar. Vas a perder amigos a los que solo les gustabas mientras estabas en el mismo nivel. Vas a perder invitaciones a planes que ya no caben en tu rutina. Vas a perder la sensación reconfortante de formar parte del promedio, porque decidiste salir del promedio. Y el promedio no perdona la deserción. Las personas van a interpretar tu disciplina como arrogancia. Van a decir que cambiaste, y tienen razón. Cambiaste, porque entendiste que quedarte igual era garantía de obtener el mismo resultado, y ese mismo resultado para ti ya no es aceptable. Entonces cambiaste comodidad por construcción, y ese intercambio siempre es solitario al principio, pero a cambio obtienes algo que ninguna relación superficial puede ofrecer: autonomía. Te despiertas sin depender de un salario que puede ser recortado, sin depender de un jefe que puede humillarte, sin depender de un gobierno que puede abandonarte. Construiste tu propio sistema. Y el sistema propio es la única forma real de libertad en una economía capitalista. No porque ames el capitalismo, sino porque entendiste las reglas del juego y decidiste jugar para ganar. Te van a acusar de ambicioso. Déjalos acusar, porque la ambición para ti es construir seguridad. Para ellos es quejarse de la inseguridad. Te van a acusar de materialista. Déjalos acusar, porque el materialismo para ti es tener opciones.
para ellos es tener solo esperanza. Y cuando 2026 apriete, la esperanza no paga la renta. El sistema construido sí, el hombre más preparado para 2026 no es el más optimista, es el más estratégico. No está esperando que el año sea bueno, está asegurándose de que, independientemente de lo que pase, tenga estructura para aprovechar o resistir. No confía en la suerte, confía en el sistema. Y el sistema no falla cuando está bien construido. Maquiavelo no escribió sobre esperanza, escribió sobre preparación, sobre entender el terreno antes de la batalla, sobre construir fortaleza antes del asedio, sobre no depender de la piedad del enemigo porque el enemigo no tiene piedad. Y 2026 es enemigo de quien no se preparó, no por maldad, por naturaleza. La economía no tiene conciencia, solo movimiento, y el movimiento aplasta a quien está quieto. Cuando finalmente entiendes que nadie va a salvarte, algo poderoso ocurre. Dejas de esperar, dejas de quejarte, dejas de justificarte, y empiezas a construir con la urgencia de quien sabe que el tiempo se está acabando. Porque se está acabando. Cada día que pasa sin acción estratégica es un día que regalas gratuitamente a la mediocridad, y ya regalaste demasiado tiempo. 2026 no va a tener piedad del hombre pobre, pero el hombre pobre no es quien tiene poco dinero, es quien tiene poca decisión, poca disciplina, poco valor para romper con la comodidad que te está matando lentamente. Si todavía estás esperando permiso para crecer, ya llegaste tarde. Si todavía estás esperando motivación para empezar, ya perdiste, porque el mundo no espera, y quien espera se queda atrás, solo, pobre y sin ninguna excusa que vuelva a funcionar.